Quiero empezar diciendo, hermanos, que cada día tú y yo nos enfrentamos con decisiones que tenemos que tomar. Decisiones que al tomarlas o nos van a beneficiar o nos van a perjudicar. Hace más de un año, 4 meses, yo me encontraba en una situación muy desesperante en el trabajo en el cual tenía antes de este trabajo que tengo en la actualidad. Y por cosas que estaban sucediendo dentro del liderazgo, eh, todo eso estaba ocasionando para mí una situación muy desesperante. Y esas cosas estaban fuera de mi control, yo no podía hacer nada para solucionarlas, por lo cual yo decidí renunciar y buscar un nuevo trabajo. Y en el proceso de estar buscando ese nuevo trabajo, yo me topé con 3 compañías que estaban interesadas y dispuestas a emplearme. El único problema de estos 3 trabajos es que estaban lejos de mi casa y esto no me tenía contento del todo. Sin embargo, yo aún así estaba dispuesto a tomar cualquiera de esos 3 trabajos porque no me quería quedar sin trabajo. Pero un día, mientras están pasando los días para decidirme en uno de esos trabajos, un día sucede que una de las compañeras del trabajo, ex compañeras mías, se le descompone su auto y tuvo que pedirle de favor a una de sus compañeras también del trabajo que la llevara a su casa mientras su carro estuviera descompuesto, a lo cual ella dijo que estaba bien. Y uno de esos días, la compañera que le estaba dando el RAI a esta persona tuvo una emergencia, le llaman de la escuela y le dicen, tu hija tiene fiebre, tienes que venir por ella, a lo cual ella, como cualquier madre amorosa, sale y va y recoge a su hija. Bueno, pues ese día esta compañera, ex compañera, no tenía RAI y después de estarle preguntando a varios, me preguntó a mí y yo, casualmente en ese día yo tenía una entrevista con un trabajo y era a las 3, nosotros salíamos a las 2, era de Wiley a Garland, entonces estaba un poco lejos el trayecto y yo le dije, mira, yo no te puedo llevar. Y así quedó, pero al ver que ella no conseguía RAI, yo empecé a decir, bueno, ¿qué puedo hacer para darle el RAI? A lo mejor podemos salir más temprano. Y sí, así fue. Salí algunos minutos más temprano y le digo, voy, te llevo ahí a tu casa y de ahí me voy rápido a la entrevista que tengo. Y así sucedió. Y resulta, hermanos, que al llevarla yo a su casa, en la oficina de la propiedad de las trailers donde ella vive, había un letrero que decía, se busca ayuda, we're hiring, ¿no? Se emplea, no sé cómo se dirá en español. Pero la cosa fue que yo opté por aplicar, dije, voy a ir a aplicar allí. Pero aún así, fui yo a la entrevista de este trabajo. Eh, Al hablar con la manager, la community manager de ahí, me decía que se estaban muy interesados en mí. Y bueno, al último, terminaron empleándome. Tengo un año, 4 meses trabajando ahí. Y resultó que ese trabajo ha sido una súper bendición para mi vida en todos los aspectos. Como esposo, como padre, como pastor. Es increíble. Yo creo que Juan ya se está dando cuenta de ya lo bendecido que él también está al estar trabajando para esta compañía. Bueno, la cosa es, hermanos, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque el haber tomado la decisión de haber hecho tiempo para ir a dejar a esta ex compañera mía a su casa fue lo que me benefició a mí. O sea, yo me di cuenta que estaban empleando ahí porque la fui a llevar. O sea, fue una decisión que yo tomé y que en este caso me benefició grandemente. Hay otras decisiones que yo he tomado donde me ha perjudicado. Y pudiéramos hablar de todas esas decisiones que día a día nosotros tomamos y que, como dije, siempre terminan o beneficiándonos o perjudicándonos. Este tipo de decisiones constantemente las estamos viendo en nuestras vidas, pero estas decisiones que tomamos aquí siempre son decisiones que nos van a beneficiar o perjudicar a nivel temporal y terrenal. Sin embargo, hay una decisión que tiene que ver con lo eterno. O sea, esta decisión de la cual vamos a hablar hoy o terminará beneficiándote eternamente o terminará perjudiciándote eternamente. La Biblia nos habla de una máxima decisión en la cual la Navidad bíblica que vamos a ver nos confronta. Es una decisión infinitamente más seria, infinitamente más significante que cualquier otra decisión que yo y que tú hayamos tomado en nuestra vida. Porque, ¿qué si en verdad la Navidad es más que solo una celebración festiva del año? O sea,
¿Qué pasaría si la Navidad realmente es lo que dice la Biblia que es? ¿Y qué dice la Biblia que la Navidad es, pastor? Bueno, nos dice la Biblia que la Navidad es el día en que el Dios creador del universo se encarnó en el cuerpo de un bebé, en la persona de Jesús, con un propósito principal. Yo sé que hay muchos propósitos, pero el propósito principal, nos dice la Biblia, que era para redimir a los pecadores de la maldición de la ley. Maldición que termina llevando a los pecadores a un castigo eterno en el infierno. Pastor, va a hablar del infierno en Navidad. Amén, de eso se trata la Navidad. Escucha lo que dice Juan 1:1, porque esto es la Navidad, estamos celebrando el día en que Dios se encarnó y que el día de Dios se humilló al despojarse de su divinidad y a venir a habitar como uno de nosotros. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era ¿quién? O el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, todas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14 dice, y aquel verbo, que era Dios, ¿verdad? Ya nos dijo Juan. Y aquel verbo, que creó todas las cosas, el mismo Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos dice que el Dios que creó todo lo que existe, el Dios que creó el universo, se encarnó para venir a habitar entre nosotros los seres humanos, y Juan da testimonio de ello y dice, vimos su gloria, vimos que él era un ser lleno de gracia y de verdad. Y la pregunta es, ¿cuál fue el propósito principal por el cual Dios se encarnó en un bebé? Porque Dios hizo semejante cosa que los ángeles no podían entender. O sea, los ángeles saben quién es Dios, los querubines, el Dios santo, santo, santo. Sin embargo, Él se despoja de todo y se humilla y viene y se encarna en un cuerpo como el nuestro. Pero ¿cuál fue el propósito? Gálatas 4:8. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para redimir, para rescatar, para comprar a los que estaban bajo la ley. La ley decía, maldito todo aquel que no cumpliere todas las cosas que están en la ley. Y la maldición que hay para todos aquellos que no cumplen la ley es una maldición de un alcance terrible. No es cualquier maldición. Pero dice ahí que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, nacido de mujer, para redimir a los que estaban bajo la ley. Para esto se encarnó Dios. Para esto nació Dios. Para esto vino al mundo, para redimir, para rescatar a los que estábamos bajo la maldición de la ley, aquí a fin de que fuéramos adoptados como hijos, a fin de que fuéramos salvados de terminar en el castigo eterno. Jesús nació para pagar el precio que exige la ley de Dios cuando se quebranta. Así que Jesús nació para comprar nuestra libertad. La Biblia dice que la paga del pecado, que es muerte, y no se refiere solamente a una muerte física, sino que se refiere también a lo que la Biblia llama la muerte segunda, donde las almas terminan siendo arrojados al lago de fuego. Esto es a lo que le llama la Biblia la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 nos habla de ella y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice Apocalipsis, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La segunda muerte tiene que ver todo con el lago de fuego que arde, ¿verdad? Así que, según la Biblia, esto es el significado de la Navidad. ¿Qué es Navidad? Es el día en que Dios, el creador del universo, se encarnó en el cuerpo de un bebé para redimir a los pecadores de la maldición de la ley. Maldición que el ser humano recibe en el mismo momento que violenta la ley de Dios y que termina llevándolos, esa maldición, a un castigo eterno en el infierno. Así que volviendo a la pregunta, que si en verdad la Navidad es más que solo una celebración festiva del año, como hoy la mayoría de los seres humanos tienen. ¿Qué pasaría si realmente la Navidad resulta ser lo que la Biblia dice que es? ¿Qué pasaría?
Bueno, pasaría lo que Jesús profetizó que pasaría, lo que Jesús anunció anticipadamente que pasará, que la mayoría de los seres humanos, por restarle una enorme importancia a la Navidad, refiriéndome el restarle una enorme importancia a la encarnación de Dios en la persona de Jesús para realizar una obra expiatoria en favor de los pecadores, lo que pasará es que terminarán en el infierno por los siglos de los siglos. Si en verdad lo que dice la Biblia que es la Navidad, esto va a suceder así. Quiero que vayamos a Lucas 2:8, el pasaje que leíamos. Dice Lucas 2:8, en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Y sucedió que un ángel del Señor se les aparece, la gloria del Señor los envuelve en su luz y se llenaron de temor. Y escucha el versículo 10. Dice ahí el versículo 10, pero el ángel le dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, esta es otra versión, que serán motivos de mucha alegría para todo el pueblo. Y dice ahí el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué hermanos? Un Salvador, un Salvador. Yo quiero que hablemos de dos realidades que nos presentan estos pasajes acerca de Jesús, acerca del nacimiento de Jesús. Dos realidades que nos confrontan. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. La primera realidad, hermanos, acerca de Jesús que nos confronta a todos en este mismo momento es que Jesús es el único Salvador del mundo. Esto significa que Jesús no solamente fue un extraordinario maestro, no. Jesús es la única persona que puede salvar al mundo de terminar en un castigo eterno por sus maldades, por sus pecados. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Deja que tu corazón engañoso deje de ser más bueno que Dios. Y decir, no, al final de cuentas, si no es por este Jesús bíblico, por lo menos de cualquier otro Jesús. O cualquier otro Dios, que al cabo cree en Dios. No, hay un solo camino. Hay un solo nombre dado a los hombres por el cual pueden ser salvos. En ningún otro hay salvación. La Biblia es bien clara y bien específica. No hay salvación más que en Jesús. Así que esto nos habla de la suprema necesidad que tiene la humanidad. ¿Cuál es esa necesidad máxima, más grande que tiene la humanidad? No es que les demos comida, no es que les demos dinero, son necesidades básicas que cuando podamos y queramos podemos suplirlas. Pero la necesidad más grande, la necesidad suprema que tiene la humanidad es la necesidad de un Salvador. Esto es lo que nos enseña la Navidad. Esto es lo que nos enseña ese gran suceso donde Dios desciende para habitar entre nosotros y se encarna en la persona de Jesús. Eso es lo que anuncia la Navidad. Que la humanidad está en gran necesidad de un Salvador, el Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador es alguien que salva a alguien de un inminente peligro, ¿verdad? Si de repente los meteorólogos, que tienen muchos equipos muy sofisticados para predecir los climas malos, como por ejemplo los huracanes, si ellos empiezan a anunciarnos que se dirige un huracán hacia nuestra costa, nosotros hacemos caso, ¿verdad? Ellos están anunciando un peligro inminente, viene hacia nosotros. Pudiéramos decir que cuando esas personas nos avisan, nos están salvando, ¿verdad? De morir tal vez en esa tormenta. Bueno, Jesús nos salva de algo. Vamos a ahondar en la palabra de Dios para ver qué es de eso, de aquello que Jesús nos salva. Dice Mateo 1:21, hablando de cuando Dios le habla a José a través de sueños, le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Y escucha ahora el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Yahshua? Porque ese nombre significa salvador, salvar. Y ahí dice, porque él salvará a su pueblo ¿de qué, hermanos? De sus pecados. En otras palabras, el ángel le dijo a José, cuando nazca el bebé, tú lo vas a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo del castigo que merecen por sus pecados.
Así es que Jesús nació para salvarnos del castigo que merecemos por nuestros pecados. Y la Biblia nos lo dice tajantemente, que todos somos pecadores, todos sin excepción hemos pecado. Romanos 3:9 dice Pablo que pues somos nosotros mejores que los gentiles en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos a gentiles, que todos están bajo pecado, todos han pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como podemos ver, las escrituras son muy claras al decirnos que no hay nadie que nunca haya pecado. Todos sin excepción hemos pecado, por lo tanto, todos necesitamos a un Salvador que nos salve de la ira de Dios, que nos salve del castigo eterno que merecemos cada uno de nosotros por cada maldad que hemos realizado. Porque, según la Biblia, si morimos sin permitirle a Jesús que pague con su muerte por nuestros pecados, terminaremos recibiendo eternamente en el infierno el castigo que merecen cada uno de nuestros pecados. Estas son las malas noticias del Evangelio. Sin embargo, el Evangelio, como la Navidad, que aparte de que anuncia la mala noticia, anuncia la buena noticia de que un Salvador nos ha nacido en la ciudad de David. Un Salvador nos ha sido dado y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice Isaías, y lo dilatado, lo retardado, lo demorado, que al parecer su reino se tarda. Dice, lo dilatado de su imperio, de su reino, y la paz no tendrán fin sobre el trono de David, sobre su reino. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo vino a rescatarnos en la persona de Jesús. Dios mismo, la persona de Jesús, naciendo en un bebé como nosotros nacimos y fuimos bebés, y nuestros hijos y todos los seres humanos, así Dios en la persona de Jesús, que al nacer lo envuelven en pañales, Dios en pañales. Es un misterio que, dice Pablo, grande es ese misterio. O sea, Dios encarnado, increíble, pero Dios hizo eso por amor a nosotros, por amor a los pecadores, por amor a su creación. Jesús, que nunca pecó, y por lo tanto no merecía morir, nosotros sí. Él murió en nuestro lugar. ¿Para qué, hermanos? Para redimirnos. Por su gran bondad, por su gran amor, Él recibió nuestro castigo por nuestras maldades que nosotros mismos cometimos. Dice Isaías 53:3, mas el herido, Dios hirió a Jesús, Dios castigó a Jesús, mas el castigado fue por nuestras rebeliones. ¿Sí? Él fue azotado. La ira de Dios que merecíamos cada uno de nosotros por cada pecado que hemos cometido, Jesús la recibió. Dice ahí, el castigo de nuestra paz, o sea, para podernos reconciliar con Dios, porque todo aquel que ha pecado, ha violentado la ley de Dios, es enemigo de Dios, porque el pecado separa al ser humano de Dios. Y dice ahí que Jesús recibió el castigo que podía reconciliarnos con Dios. ¿Te das cuenta? Y dice ahí, por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, por la sangre que Él derramó a través de esas llagas, fuimos nosotros redimidos del pecado. Así que cuando el ángel se presenta a los pastores, Él está plenamente consciente de todas estas verdades que anuncia el Evangelio. Por eso es que con gran alegría, con gran gozo les dice, no teman, porque eran ángeles, eran seres sobrenaturales. A nosotros exponernos a lo sobrenatural viene un temor y nos atrapa y nos llena de miedo, y el ángel les dice, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, y será para todos, por cuanto todos han pecado. Las noticias de gran gozo es para todos. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, como leímos, dice Lucas, que después de recibir estas noticias de este ángel, repentinamente apareció una multitud de huestes celestiales, de ángeles que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios, porque tuvo misericordia del pecador, gloria a Dios, Él hace posible la salvación, gloria a Él, que la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
Es que gracias a que Jesús nace, hoy la salvación es posible para todos aquellos que en fe y arrepentimiento vengan a Dios sinceramente. Escucha, porque esto hoy los predicadores que hablan del evangelio no lo enfatizan. Sin arrepentimiento no hay salvación. El solo confesar a Jesús como Salvador y Señor no es suficiente. No lo es. Y esto nos compete, porque si nuestros familiares estamos viendo que nuestros hijos solamente ven a Jesús como un Salvador y no como un Señor, y es fácil de verlos, el diario vivir, su comportamiento, si se someten a su señorío, quizás no perfectamente, pero si van creciendo, te vas dando cuenta. Y si tú te das cuenta, hay que orar, hay que interceder, porque según la palabra de Dios, hermano, no es suficiente con confesar a Jesús como Salvador, sino también como Señor, y vivir de acuerdo, en congruencia a lo que estamos proclamando, que Jesús no solamente es Salvador, sino Señor. Por lo tanto, me someto a Él. Así es que es importante decir que hoy la salvación es posible para todos aquellos que en fe, ¿verdad? No es por obra, en fe y arrepentimiento vienen a Dios sinceramente dispuestos a dejar de pecar y a confiar en Jesucristo, no solamente como Salvador, sino como Señor. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. ¿Cuáles son las noticias? Bueno, la noticia de que la salvación ahora es posible para todos aquellos en arrepentimiento y en fe, no a través de obras, porque no hay obras que tú y yo podamos hacer que nos puedan salvar del castigo que tú y yo merecemos por haber pecado, por haber hecho maldades. Si fuera posible nosotros salvarnos a nosotros mismos, nosotros seríamos los salvadores, no Jesús. Pero ya Lucas nos ha dicho que Él es el Salvador del mundo. Él es el único que nos puede salvar del castigo eterno. No es haciendo cosas, no, Dios es el Salvador. No es yo hago esto y Dios hace el otro, no. Dios es el Salvador. Él es el único Salvador, no hay otro. Así es que la Biblia es muy clara cuando nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, gloria a Dios en las alturas, porque gracias a que Jesús nació, gracias a que un niño nos fue dado, hoy es posible la salvación. Y quizás ahorita no nos alegremos, pero cuando veamos que millones y millones están siendo arrojados al infierno y nosotros no, entonces sí nos alegraremos. Se requiere fe para creer esto. Cuando tú tienes la certeza, la seguridad de que Dios te ha salvado de ese peligro inminente, entonces hay gozo, hay alegría, hay gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Yo quisiera ahondar en este momento en lo que la Biblia dice acerca de lo que Jesús nos salva. Es importante, ¿de qué nos salva Jesús? O sea, para que podamos celebrar la Navidad con más gozo, con más alegría. Si tú dices que eres cristiano y porque no tienes buenos regalos, porque te está yendo a la patada, andas con una actitud mala, yo espero que Dios, a través de su verdad, te ayude a cambiar esa actitud y puedas celebrar la Navidad como debemos de celebrarla. Y puedas, juntamente con los ángeles, decir gloria a Dios en las alturas. La pregunta es, hermanos, ¿de qué Dios quiere salvar al mundo? ¿Qué es aquello de lo que Dios quiere salvarnos? ¿De qué nos salva Jesús? Esta debe de ser la pregunta que debemos de responder siempre, pero sobre todo en Navidad. Yo no entiendo de verdad qué incongruencia de muchos ministerios cristianos evangélicos que celebran la Navidad y no hablan del infierno, no hablan de lo que Dios nos quiere y nos ha salvado. O sea, celebrar la Navidad, hermanos, tiene que responder, o sea, tiene que ver con responder esta pregunta: ¿de qué Dios quiere salvarnos o de qué Dios nos ha salvado? O sea, al recordar que Jesús nació, porque eso es la Navidad, al recordar que Dios un día se encarnó para venir a salvarnos, al recordar eso, yo automáticamente tengo que llegar a esa pregunta: ¿de qué me salvó Dios? ¿De qué quieres salvar Dios a tu familia? ¿De qué los quieres salvar a tus hijos? Bueno, Dios quiere salvar al mundo del castigo eterno. Castigo que merece cada uno que ha pecado. Por sus maldades Él quiere castigarlo. Escucha lo que dice Juan 3:16, pasaje muy conocido por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa?
no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la pregunta es, ¿salvo de qué? Aquí, para que no se pierda y más tenga vida eterna, como que nos ayuda a saber, a descifrar de qué nos está salvando Jesús. O sea, ¿a qué se refiere Juan cuando dice para que no se pierda, más tenga vida eterna? Bueno, si Juan dice que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, viene un día en que sí regresa para condenar ya al mundo. Viene como justiciero, ya no como salvador, pero en su primer venida, Él no vino a hacer eso. Él vino a salvar al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que Juan está asumiendo que todos aquellos que no sean salvos por no creer en Jesús terminarán perdidos y sin vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que llegar a concluir. Y los que sean salvos por creer en Jesús no se perderán. ¿Y qué? No van a terminar sin una vida eterna, sino todo lo contrario. Entonces, esto nos habla de que los que son salvos por creer en Jesús van a recibir vida eterna. Y los que no, ¿qué es lo muerto? ¿Qué es lo opuesto a la vida eterna, hermanos? Sería muerte, ¿verdad? Eterna. Bueno, de esto es que Dios nos quiere salvar, de una muerte eterna por no haber creído y confiado en la única persona que nos puede librar del castigo, de la muerte. El mega problema aquí, hermanos, el gran problema es que muerte eterna, como ya mencioné al principio, no se refiere a morir físicamente y dejar de existir para siempre. Qué bueno que eso fuera así, pero la Biblia nos dice que no es así. Aquí muerte eterna se refiere a seguir existiendo, pero totalmente separado de Dios y de todas sus bondades y bendiciones, en un lugar lleno de oscuridad, recibiendo el castigo por cada pecado que cometimos, de manera consciente. O sea, vamos a estar recibiendo, o los que terminan ahí van a estar recibiendo ese castigo de manera consciente, en un cuerpo resucitado, propicio, adecuado, apropiado para sufrir los tormentos de ese castigo por los siglos y los siglos. Todos vamos a ser resucitados. Los que van para la gloria recibirán cuerpos propicios, aptos, adecuados para poder experimentar la vida eterna, para poder experimentar lo que es vivir cerca de la presencia de Dios, literalmente, sin ser consumidos por su santidad. Bueno, lo mismo va a suceder con todos aquellos que sean resucitados para confusión perpetua, para perdición perpetua. Recibirán un cuerpo propicio para ello. Yo quiero que miremos algunos pasajes en Apocalipsis que nos afirman esta verdad y que nos hablan de esta segunda muerte. Porque no es solamente morir, o sea, ya dijimos, Dios da vida eterna a los que creen, que es lo opuesto, muerte eterna, a los que no creen. Pero ¿qué es muerte? Bueno, según la Biblia, hablando de la segunda muerte, tiene que ver con terminar en el lago de fuego. Eso es lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es qué, hermanos? La muerte segunda. Muerte segunda. Ahora, ve Apocalipsis 2:11. Aquí también se menciona la segunda muerte. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, los que vencieren. Ahorita vamos a ver quiénes son esos que vencen y cómo vencen. Dice, ellos no sufrirán daño ¿de qué? ¿Y qué es eso de la muerte segunda? Ya nos dijo Apocalipsis 21:8. Es tener parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es? Dice Juan, la muerte segunda. Bueno, aquí nos está diciendo que el que venciere no va a sufrir daño de la segunda muerte. No va a tener su parte en el lago de fuego por la eternidad. Según Jesús, la muerte segunda entonces tiene que ver con experimentar el lago que arde con fuego y azufre. Así que Jesús en Apocalipsis 2:11 promete que los vencedores, y aquí viene la pregunta, ¿quiénes son los vencedores? Los que se esfuerzan. Según la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, dice lo siguiente. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vencen al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué, hermanos? Nuestra fe en Jesús. Bueno, todos esos victoriosos que vencieron porque depositaron su fe en la persona de Jesús y vencieron al mundo, todos ellos no tendrán parte, no sufrirán daño de la segunda muerte. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Así es que nosotros, si hemos creído verdaderamente en Jesús y nos ha dado su Espíritu Santo y hemos nacido de Él, no experimentaremos el lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué, hermanos? Porque la segunda muerte es exclusivamente para quienes, y que segunda muerte significa o se refiere a terminar el lago que arde con fuego. Esta segunda muerte es exclusivamente para quienes han rechazado a Jesús. Este lugar de tormento es un lugar no para los creyentes, sino para aquellos que rechazaron a Jesús. Ahora yo quiero que veamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Aquí una vez más encontramos a Juan mencionando la segunda muerte. Dice Juan, versículo 4, yo voy a proyectar ahí lo que es el 5 en adelante. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero, dice ahí, los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, los otros muertos. Quiere decir que no solamente los que heredan la vida eterna van a ser resucitados, sino también los que no la van a heredar. Esos muertos fueron resucitados también. Y dice ahí, esta es la primera resurrección. La primera resurrección van a resucitar todos aquellos que van a recibir la vida eterna. Y es por eso que dice el versículo 6, bienaventurados el que tiene parte en la primera resurrección. Y luego dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Este versículo 6 señala dos hechos importantes. ¿Cuál es el primer hecho? Bueno, el primero es que aquellos que murieron por su fe, por poner su fe en Cristo Jesús durante la tribulación, ellos posteriormente van a resucitar para entrar al milenio y vivir con Cristo. Pero el otro hecho importante es que estos mártires escaparán del lago de fuego, que es la segunda muerte. O sea, yo quiero que entiendas que todos aquellos que creen, dijo Jesús, en él van a recibir vida eterna, y los que no se van a perder. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, perderse habla de ¿qué? De muerte eterna. Y muerte eterna, ya vimos que la Biblia nos acaba de decir que hay una segunda muerte, que tiene que ver con terminar en un castigo eterno, en un lago de fuego. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de qué nos salva Dios? De ese castigo. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 20, 14 al 15. Yo voy a proyectar ahí, voy a leer unos versículos antes de llegar ahí al 14. Dice Juan, vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, desde delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Después, escucha ahora lo que dice Juan, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Ya es bien claro, ¿verdad? Que la segunda muerte tiene que ver con tener parte en el lago de fuego. Y dice ahí el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Quiere decir que Dios a los que creen en Jesús les da vida eterna, pero a los que rechazan creer en Jesús les da ¿qué? Muerte eterna. ¿Y qué es muerte eterna al final de cuentas? Terminar en el lago de fuego. O sea que Juan nos está diciendo aquí que al final de los tiempos la muerte y el Hades van a ser lanzados a ese lago de fuego juntamente con cada persona que no estaba escrito en el libro de la vida. Y no estaba escrito porque no creyó en Jesús. O sea, ellos voluntariamente optaron por no creer. Dios no los confinó a eso. En el infierno no va a haber nadie que pueda acusar a Dios de ser injusto porque yo estoy aquí si yo quise creer en Jesús. No, todos van a estar ahí porque quisieron estar ahí. Cada uno de ellos. Nadie va a poder acusar a Dios de ser injusto. Así es que dice Juan que llegará un día en que todos van a ser lanzados al lago de fuego. Y si leemos unos versículos más adelante de este pasaje que acabamos de leer, versículo 10, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente.
Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba ya la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquellos que no creen en el infierno. Yo creo lo que dice la Biblia, aunque a veces me cuesta creer esto porque yo lo siento súper cruel. Pero qué bueno es que yo reconozco que yo soy finito, que mi corazón es engañoso, perverso, que al final de cuentas yo tengo que doblegarme y decir, todos tus caminos son rectos y justos, Dios. No veo cómo esto no pueda ser cruel, pero al final de cuentas yo someto mi raciocinio y decir, tú eres correcto y justo. Según la Biblia nos dice que serán atormentados de día y de noche. Usted va a decir, sí, el diablo, la bestia y el falso profeta. Pero ya vimos que hay también la muerte y el Hades. Y cada uno de aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados ahí mismo, al mismo lugar. Donde dice ahí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque recibirán un nuevo cuerpo apropiado, apto, propicio para recibir ese castigo. Habla de que el fuego nunca se apaga, ¿verdad? De que el gusano nunca muere, de que la tortura es por los siglos de los siglos, y a veces pensamos en nuestro cuerpo, no, tu cuerpo y el mío, si los ponemos bajo mucha llama, se incineran, se desaparecen, pero no así el cuerpo que Dios les va a dar a estas personas. Así es que ahí es claro que dice, serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. En conclusión a este punto, la muerte segunda se refiere al lago de fuego, donde será el destino final eterno de todos aquellos que rechazaron a Jesús como Salvador y Señor, juntamente con Satanás y sus ángeles. Esto a mí me aterroriza cuando creo en estas verdades. El solamente imaginarme que mi hijo pueda terminar ahí, y esto me lleva a clamar. Quizás no constantemente le estoy dando el evangelio a mi hijo porque ya lo sabe, ya lo conoce, quizás está fastidiado, pero con mi vida y con mi intercesión apelo a la misericordia de Dios. Y yo sé que así como yo no quiero que mi hijo ni nadie termine ahí, lo mismo tú. Y es por eso que tenemos que mantenernos enfocados en estas realidades, para que nos ayuden a comportarnos como debemos de comportarnos ante estas realidades. Es que es muy claro que Dios dice que la sentencia para todos aquellos que rechazan a Jesús, que rechazan la salvación, es terminar en este lago de fuego. Hay un juicio venidero, hermanos. Y estas verdades deberían desafiarnos a nosotros los creyentes nacidos de nuevo a compartir el evangelio. De verdad, estás celebrando Navidad y no hablas. Wow. Hoy que entiendo más, que tengo más conocimiento de la Biblia y que estas verdades están aquí, no me permiten darme el lujo de no hablar con detalle acerca de estas cosas. Pero en Navidad, pastor, todos se van a ir deprimidos. Pues que se vayan deprimidos. Dice que la tristeza de Dios genera, o el arrepentimiento, la fe de Dios genera tristeza. Y qué bueno que genere tristeza, porque si te vas alegre, ¿tú crees que vas a pensar en cómo estás dirigiendo tu vida? Claro que no. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque después de que la palabra viene y los redarguye, los confronta, les dice, tú estás mal. Empiezan a llorar como David lloró. Contra ti, solo contra ti he pecado, y empiezan a pedir misericordia. Y la mano de Dios no se ha salvado para todo aquel que clama por misericordia, pero al arrogante, al que cree que no necesita la misericordia de Dios, Dios lo mira de lejos. De esto se trata la Navidad. Para eso nació Jesús, para salvarnos, para hacer posible la salvación. Un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado. Jesús vino y se encarnó, se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, como dice Filipenses, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló. Tú y yo nos podemos humillar, tú y yo no somos nadie, pero que Dios se humille a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, eso es lo inconcebible. Y todo esto lo hizo para hacer posible la salvación a todos aquellos que en fe y arrepentimiento vengan a Dios, sinceramente dispuestos a dejar de pecar y confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que la pregunta es, ¿qué es aquello de lo que Dios nos salva, hermanos? ¿De qué? ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva Jesús? Del castigo eterno que merecemos nosotros por nuestros pecados. Que mis pecados y los pecados de cualquiera, por muy terrible que sea,
O sea, no están bien proporcionados, pastor, al castigo eterno. O sea, por muy malo que sea, ¿cómo que un castigo eterno? Yo no voy a cuestionar eso de Dios. Yo me voy a dedicar y a limitar a predicar lo que dice la Biblia. Es ahí eterno por los siglos de los siglos, todos los días, día y noche atormentados. Es claro. ¿No me gusta a mí? Sí, no me gusta. ¿Lo veo muy cruel? Sí, lo veo súper cruel. Pero también creo que es la verdad de Dios. Y que yo en este cuerpo, con esta mente finita, caída, no entiendo. Pero me voy a morir creyendo que todos los caminos de Dios son rectos, aunque yo vea estos pasajes que me hacen a veces dudar de ello. Todos los caminos del Señor son rectos, son justos. Así que es de esto que nos quiere salvar Dios. Pero lo triste y lamentable es que la mayoría de los que proclaman ser cristianos, Dios quiera que Dios te ayude a revisar tu evangelio para que puedas cambiarlo por el bíblico si encuentras que no es totalmente bíblico, tiene algo de bíblico, pero un evangelio incompleto es un evangelio ineficaz que no puede salvar. Dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, que sea para muchos vergüenza por lo que el mensaje que anuncia. No me avergüenzo del evangelio. Y él dice, ¿por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvar no solamente a los judíos, cualquiera que crea en lo simple de esa noticia, de ese mensaje. Así es que, lamentablemente, la mayoría de los que proclaman ser cristianos, simples, y juntamente con los predicadores que dicen ser evangélicos, ellos se alejan de este mensaje bíblico y están tan cómodos de no predicar estas realidades acerca del infierno, pasan por alto todos estos temas que no venden, los ignoran, algunos intencionalmente, otros porque no conocen toda la Biblia, porque están acostumbrados a leer la Biblia como yo la leía, chapulín de aquí para allá y nunca de manera continua, de pasta a pasta. Esta no es una realidad trivial y sin importancia, hermanos. No, esto de hablar de lo que nos salva Dios es algo que debemos de estar enseñando abiertamente. Hay quienes dicen ser pastor del evangelio y sin embargo nunca hablan del evangelio, del infierno, perdón. Y cuando lo hacen, hablan del infierno de una manera muy ambigua, muy superficial, diciendo que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Y esto es ciertísimo. Sin embargo, ellos omiten intencionalmente que también los incrédulos, todos los pecadores, todos los que rechazaron a Jesús, terminarán en el infierno juntamente con Satanás y sus ángeles. Por lo que yo veo, y es fácil saber esto porque hoy vivimos en una época donde los medios de comunicación masivos que hoy tenemos están al acceso nuestro, muchos publican sus predicaciones, así es que es fácil ver que la tendencia de estos predicadores modernos, ¿cuál es esa tendencia? Es evitar a toda costa hablar de la verdad del infierno. Si lo van a hacer es rápido y superficialmente y ambiguamente. Pero esto no fue lo que Jesús hizo en sus casi 3 años y medio de ministerio que en la tierra. No, Jesús, si hubo alguien y si hay alguien en la Biblia, si hay un personaje bíblico que más habló del infierno, fue Jesús. ¿Y cómo no iba a hacerlo si él mismo es la persona quien salva del castigo eterno? Tonto pensar que Jesús no habló de esto. Jesús sabía que él iba a pagar el rescate, él iba a pagar por nuestros pecados al morir. Escucha lo que dice Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para qué, para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué más, hermanos? Para dar su vida en rescate. Jesús sabía el propósito por el cual él había venido, propósito principal. Desde el primer día nunca se apartó de ese propósito. Él vino para dar su vida en rescate. 1 Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Escucha lo siguiente, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Oíste eso? Yo sé, pastor, yo también quiero que sean salvos todos. Pues entonces, dedícate a aprenderte bien el evangelio, a predicarlo como ellos lo predicaban, porque esa es la única manera que Dios puede salvar al pecador. Dios quiere que sean todos salvos, por lo tanto, predica el evangelio bíblico, no el moderno, el cual estás quizás cómodo, no. Y dice ahí que vengan al conocimiento de la verdad. O sea, para poder ser salvo se requiere tener conocimiento de la verdad. ¿Y dónde se encuentra ese conocimiento de la verdad que te puede hacer salvo? Pues en el evangelio.
en Jesús, en la persona de Jesús. Escucha lo que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay muchos, no es todos los caminos llevan a Dios. Hay solamente un camino, y es Jesucristo, el cual se dio a sí mismo ¿en qué? En rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Pablo dice lo siguiente, y esto es lo que tú y yo debemos de hacer: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Para qué, Pablo? Pues para proclamar el evangelio, porque sé que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesús, y él se dio a sí mismo en rescate por todos. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Para esto Dios me llamó, para proclamar el evangelio. Es para esto que nosotros Dios nos ha llamado, para ser sus testigos, testigos fieles, eficaces, dando todo el mensaje del evangelio completo. Y yo sé que esto no vende, pero no importa. Dios no nos llamó a vender, nos llamó a proclamar el evangelio. El que crea será salvo, y el que no, así de simple, terminará condenado. Así que, ¿cómo es posible que hoy en día tantos predicadores que dicen ser cristianos y evangélicos, y aún los mismos creyentes que dicen lo mismo, eviten hablar cuando se habla del evangelio del infierno, y sobre todo en Navidad? Sí, Jesús vino al mundo, nos salvó, y ya damos por sentado que todos, porque están asintiendo con nosotros, pero no se les habla de qué es que Jesús vino a salvarlos. Eso no puede ser así. Yo creo que hoy como nunca antes tenemos que hablar del infierno abiertamente, de que todos aquellos que rechacen el mensaje de Jesús, que rechacen a Jesús, van a heredar el infierno, van a pagar por sus pecados ahí. Dígame si no es cierto, como nunca antes la humanidad está tan acostumbrada a pecar. ¿Por qué? Porque ya no se recibe las consecuencias de sus maldades, de sus pecados de manera inmediata. O sea, ellos se sienten cómodos pecando, pensando que nunca van a recibir las consecuencias de sus maldades. Ya inclusive las autoridades que están para guardar el orden, cuando yo me di cuenta de esto por donde estoy trabajando, habían unos jovencitos que los soltaban, hacían maldades, destruían la propiedad ajena y los soltaban. ¿Por qué? Porque no tenían evidencia, pero había un policía que estaba diciendo que eran tantos los juicios que estaban pendientes que no había lugar ya para ese tipo de crímenes. O sea, son menores, o sea, ¿y qué es lo que pasa con estos niños y con todo el mundo? No hay consecuencias. La Biblia nos dice en Proverbios que el pueblo que no experimenta disciplina se desenfrena. Claro que sí, eso es lo que pasa. No están recibiendo consecuencias inmediatas, por lo tanto se sienten cómodos pecando, no haciendo la voluntad de Dios, porque piensan que nunca van a recibir las consecuencias de sus pecados. O sea, vimos una época donde el pecado es cometido libremente. Hemos llegado al punto donde casi todos los pecados que tú te puedas imaginar son aceptados en esta sociedad. Los últimos pecados que aún siguen siendo inaceptables por todo el mundo es la pedofilia. Y el que tú asesines a alguien injustamente. O sea, el malo sí que lo maten, pero él es justo. Mira a la señora viejita. Ah, pero si tienes un bebé en tu vientre y tú no lo quieres, ese sí, asesínalo. Hay solamente dos cosas: la pedofilia y el asesinar a personas que no merecen asesinarse o matarlas. O sea, el mundo acepta el adulterio, es que se acabó el amor, y fulanito, pues se acabó el amor, tú no puedes forzar a nadie a estar con alguien, se fue con esta otra persona y se metió. El mundo acepta la homosexualidad, el mundo acepta mentir con tal de salirte con la tuya y no te encierren y sobresalgas. El mundo acepta robar con tal de que no te mueras de hambre. El mundo ya está acostumbrado a pecar cómodamente. ¿Por qué? Porque ya para todos lo que es malo, lo que era malo para nuestros antepasados, hoy es bueno y están cómodos, no hay consecuencias inmediatas, por lo tanto hay que pecar. Y luego nosotros, no predicándoles del infierno, del castigo, menos. Así es que el problema con esto es cuando las personas crecen en un mundo donde las cosas que antes, como decía, nuestros antepasados llamaron pecado, ahora ya no se definen como pecado. Donde los malos comportamientos ya no tienen consecuencia. Por ejemplo, hoy en día, y lo veo yo en las telenovelas y el mensaje que dan, los mensajes que tú y yo vemos en las películas seculares es lo que está sucediendo en nuestras sociedades. Entonces, yo veo ya que las madres tienen sus jovencitas adolescentes y en vez de estarles diciendo no forniques, no estés activamente sexual, lo están diciendo nada más cuídate, protégete, no hay problema, adelante. ¿Te das cuenta? El mundo está acostumbrado ya a pecar cómodamente.
El problema es que ellos están creyendo la mentira de que nunca van a sufrir las consecuencias de su pecado. El hecho de que ellos no experimenten las consecuencias de sus pecados se debe, ¿sabes?, a la misericordia de Dios, porque Él es lento para la ira. Él es grande en misericordia. Él no quiere que nadie se pierda en el infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy en día el lema que predomina es: yo soy libre de vivir y hacer lo que me dé la gana. Es verdad, tú eres libre de hacer lo que tú quieras con tu vida. Sin embargo, tenemos que recordarle al mundo que al final de sus vidas Dios les pedirá cuenta de sus pecados. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, ¿qué pasa? El juicio. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Así es que este pasaje a mí me dice que hay que percibirle a todos acerca de este juicio. Un juicio donde todos van a ser encontrados y declarados culpables. La única manera de ser absueltos de este juicio va a ser que hayamos confiado en Cristo para que Él entonces nos redima, nos salve. De lo contrario, terminarán en el infierno. Y hoy en día tú predicas del infierno a los pecadores, les hablas del sacrificio de Jesús y lo rechazan con su indiferencia. Algunos sí de manera clara, ¿verdad? Te cierran la puerta en la cara. Pero cada uno de ellos, si terminan así rechazando a Jesús, van a pagar en su totalidad cada uno de sus pecados por los siglos de los siglos en el infierno. Y tú le dices esto a la gente y la gente se ríe. La gente no te baja de que eres un cavernícola, un retrógrado, un antiguo. No, ya estamos en el siglo XXI. Eso de que existe Dios y el infierno es un cuento de hadas. Eres un cerrado de mente, eres un intolerante. Sin embargo, aunque esto sea así, nuestro deber debe ser de predicarles el evangelio, de decirles que Dios ha establecido un día donde cada uno de nosotros daremos cuenta por nuestros pecados. Aunque se burlen, aunque se rían, aunque no quieran ser nuestros amigos, tenemos que hacerlo. Porque la Biblia nos dice que cada día estas personas están acumulando por los pecados que cometen cada día ira, ira y más ira y más ira. Escucha lo que dice Romanos 2:5. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, tesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Hay un día de la ira que dice ahí, de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Te das cuenta? El juicio de Dios es justo. Pero ¿cómo puede ser para siempre? No sé, es justo. Yo le creo a Dios. Yo no lo voy a creer a mi corazón. Y sobre todo porque yo sé que soy finito. O sea, no puedo entender muchas cosas. ¿Cómo voy a querer yo entender a Dios? Claro que no se puede. La Biblia dice que todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida van a terminar en el castigo eterno, siendo atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, y es así. Y luego aquí me dice que ese juicio de Dios es justo. Por lo tanto, tengo que creerlo y no cuestionar la Biblia, no cuestionar a Dios. Así es que la Biblia nos está diciendo aquí que nadie se va a salir con la suya. Todos van a pagar por sus pecados. Si hasta ahora ellos no han pagado por sus pecados, no es porque Dios no exista. Dios existe por la misericordia de Dios, porque es lento para la ira. Así que cada uno de ellos pagará en su totalidad por cada uno de sus pecados por los siglos de los siglos. Quiere decir, hermanos, que ningún acto de fornicación, ningún acto de adulterio, ningún pecado cometido en la mente, porque se puede pecar también con la mente, codiciando a las mujeres, ¿verdad? Anidando ciertos pecados, ciertos pensamientos malos, ningún pecado en comportamiento, ningún pecado con los labios, ninguna mentira, ningún engaño quedará sin recibir su castigo. Si no se refugian en Jesús por la dureza de tu corazón y tu corazón no arrepentido, atesoras, sigues acumulando para ti mismo ira para el día de la ira y del juicio y de la revelación del justo juicio de Dios. Así es que llegará el juicio final y entonces Dios juzgará a todos y muy enfurecido, porque ira me habla de que Dios va a estar enfurecido y con mucha furia castigará a los incrédulos y a los pecadores. Así que tenemos una urgente y grande necesidad de decirle a la gente que cada pecado que no ha sido perdonado por Jesús, cada pecado cometido por cada persona que rechaza a Jesús, será justamente castigado por Dios para siempre en un lugar llamado infierno. Esto del infierno no es algo nuevo. Deuteronomios 32:22. Porque fuego se ha encendido en mi ira. Arderá hasta las profundidades, ¿de dónde? Del Seol, del infierno. Esto hace referencia al lago de fuego.
devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas, sus armas. No pienses de las armas chafas, por muy potentosas que sean del hombre. Sí, las armas nucleares, no, las armas de Dios son terribles. Dios puede desactivar cualquier bomba nuclear, pero nadie puede desactivar las armas de Dios. Eso es lo terrible. Este es el Dios de la Biblia, que se requiere creer, que se requiere fe para creer, mejor dicho, que esto es así, temerle y proclamar este evangelio. ¿Se cuenta? Así es que la Biblia está llena de pasajes que nos hablan acerca del infierno. Y yo quiero que veamos algunos pasajes rápidamente, en los cuales vemos a Jesús hablando del infierno. Mateo 5, 22 o 21 y 22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Aquí vemos a Jesús en su primer sermón registrado, el sermón del monte, hablando del infierno. Dice: oíste que se les dijo a los antiguos, no matarán, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya con eso, no necesitas matar a nadie. Cualquiera que le llama tonto a su hermano, este es un inútil, este no sabe nada, eso te hace merecedor o te deja expuesto al infierno de fuego. Unos versículos más adelante, el mismo sermón, Jesús dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno, donde hay tormento de día y de noche y por los siglos de los siglos. Un versículo después, en el mismo sermón, dice Jesús: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otra vez infierno. 6 capítulos más adelante, Jesús en el mismo libro de Mateo, capítulo 11, versículo 22, dice: por tanto os digo que en el día del juicio, Jesús predicó el día del juicio final, será más tolerable el castigo, infierno, para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y dice el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Versículo 24, por tanto, os digo que en el día del juicio, otra vez juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 4, dice Jesús: mas os digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Hay algunos que nos encerramos, ¿verdad?, en las casas y no le tememos a Dios. Nos estamos haciendo bien encerrados en la casa, haciendo cosas que desagradan a Dios. Qué tonto a veces somos, ¿verdad? Bueno, dice ahí: no teman al que matan el cuerpo, después que pueden hacer nada. Versículo 5, pero les voy a enseñar a quién deben de temer. O sea que hay que traer a la gente pecadora por el temor, sí. ¿Qué es eso? Temor. Si no les hablas del infierno, nunca van a temer. Tenemos que decirles. También a nuestros hijos, así de pequeños, se van a traumar. Tráumalos ahorita, antes de que sea tarde, sea más difícil, que ellos crean. Es eso. El pasaje del diluvio no está ahí para decirle: iban en el arca las vaquitas, los leoncitos. No, está ahí para que veamos que Dios cumple lo que Él advierte. Un montón de gente murieron. O sea que Dios no es mentiroso. Cuando Él advierte, Él advierte. Es lento para la ira y tardo para la ira, pero tiene límites, tiene un tiempo. Así es que dice: ¿a quién le deben de temer, hermanos? ¿A quién? A Dios, porque Él puede echar las almas en el infierno. A Él, témanle. Y dice Mateo 18, 8, 9, por lo tanto, si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echados en el lago de fuego. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo solo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo 23, 15, y pudiéramos citar muchos más. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacen dos veces más hijo de ¿qué? Del infierno que ustedes mismos. Como usted puede ver, Jesús continuamente predicó acerca del infierno. Y cómo, vuelvo a repetir esto, cómo no habría de hacer esto.
si Él mismo era el Salvador? Él mismo sabía que venía a rescatar al mundo del castigo eterno por sus pecados, al ofrecer su vida, al ponerse en el lugar de cada uno de nosotros para recibir lo que nosotros debimos de recibir en el infierno. Pues, ¿cómo no iba a hablar Jesús de eso? Es que la pregunta fue, ¿de qué te salva Jesús? ¿De qué te rescata? ¿De qué te liberta? Del fuego del infierno. Dios quiere salvar al mundo de su misma ira, de terminar en el infierno por los siglos de los siglos. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos proclamar en la mayoría de aquellos que proclaman ser cristianos evangélicos? No es esto, yo no veo esto. No es. El anuncio que yo veo en la mayoría de las iglesias es un anuncio insistente, pero corrupto. Dios quiere salvarte de la sociedad. Dios quiere salvarte de que no tiene sentido a la vida, de que estás ansioso, de que estás en depresión. Dios quiere salvarte de la pobreza. Dios quiere salvarte del fracaso. Dios quiere salvarte de las enfermedades, de la desilusión. Ese es el mensaje que predomina en las iglesias. Y Dios no nos asegura que al venir a Él nos va a salvar de todo eso. En el mundo tendréis aflicciones y todas esas cosas producen aflicciones. Lo que sí nos asegura es que va a estar con nosotros en esos momentos. Y si Dios está con nosotros, ¿qué necesitamos ser salvos de todas estas cosas? Necesitamos ser salvos de la ira de Dios. Este es el mensaje que debemos de estar proclamando. Jesús está a punto de irse y les deja bien claro, ir y predicar el evangelio, no el moderno, no el superficial, no que confronta al pecador con su pecado y la santidad de Dios y le dice, a menos que te arrepientas, a menos que te refugies en Dios, tú vas a terminar en ese castigo eterno, que hoy en día se requiere mucha fe para creer que es así. Yo no sé cómo vas a salir tú después de este mensaje, pero va a decir mucho de lo que crees en esto que acabamos de ver. Si es que no te conmueve, no te mueve, pídele a Dios perdón y pídele a Dios que te dé fe para hacer cambios en tu vida. Yo no sé cómo la estás viviendo, pero es verdad, si eres cristiano, Dios te salva, pero también te va a pedir cuenta de qué hiciste con el evangelio, qué hiciste con tu fe, qué hicimos con ello. Es que el mensaje principal de la Navidad es que Dios nos salva del infierno, Dios nos salva del lago de fuego eterno. Es por eso llega el ángel y dice, no teman, no le teman, les traigo buenas nuevas de gran gozo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador. Esta es la primera realidad con lo que nos confronta este pasaje. ¿Okay? Que hay una necesidad suprema que tiene la humanidad, y ya vimos que no es porque está enfermo, porque está pobre, porque no sabe qué hacer con su vida. Deja de darle tus consejos, dale el evangelio. Lo único que los puede ayudar a que Dios les dé el Espíritu Santo y los salve del infierno. Pero ya bien brevemente, ¿cuál es la segunda realidad con la cual nos confronta este pasaje? Aquí está, hermanos, que nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. No solamente la Navidad nos confronta con que somos pecadores y necesitamos un Salvador, sino que Jesús es también el Señor, el Kurios. Esta palabra griega significa autoridad soberana, autoridad suprema. En la época del Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano, este título se le daba solamente a los emperadores, a los reyes, ellos tenían autoridad soberana. Pero esta autoridad que ellos tenían se limitaba a ciertas regiones. Bueno, Jesús es el Kurios, es el Señor, es el soberano de todo el universo. Así es que la Navidad, el nacimiento de Jesús, nos confronta con esta realidad de que Jesús no solamente es Salvador, sino que Él es el Señor. Él es el Kurios. ¿Te das cuenta? Y no solamente de tu vida, de todo el universo. Hoy en día muchos profesan a Jesús como Salvador y como Señor también, pero sus hechos, su estilo de vida demuestra todo lo contrario. Y Jesús les dice a estas personas, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y dice Jesús, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, hay que hacerlas, hay que obedecer. Él es mi siervo. Él es mi discípulo. Pero el que solamente oye mis palabras y solamente me dice Señor, Señor por decirme, él es un rebelde que necesita arrepentirse. Hoy en día pudiéramos ir a una de esas megas iglesias, esas iglesias donde se reúnen miles y miles de personas y les preguntas, ¿Jesús es tu Salvador y tu Señor? Y ellos van a decir, claro, hasta lo acabo de cantar. Cada canción que cantamos dijimos que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Sin embargo, al observar tú cuidadosamente sus vidas, te vas a dar cuenta que sus hechos demuestran lo contrario. La Biblia es bien clara cuando nos deja saber que no podemos separar estas dos realidades acerca de Jesús en nuestras vidas. Él es Salvador, pero Él es también Señor.
¿Oíste eso? Si tú dices que Jesús es tu Salvador, Él tiene que ser también tu Señor, porque no es posible que Jesús solamente termine siendo tu Salvador, Él es también tu Señor. Y en el cristianismo moderno intentan separar, no nos lo dicen, pero intentan separar estas dos realidades acerca de Jesús, como si fuera posible. Y no lo dicen, vuelvo y repito, pero se enfocan nada más en Jesús como Salvador y no como Señor. Y es imposible, hermanos. A la hora de concluir con sus mensajes diluidos, incompletos, invitan a los pecadores a tomar una decisión de aceptar a Jesús como Salvador. Repite esta oración, ahí están todos, ¿verdad? Repitiendo, yo lo hice muchas veces porque me miraba forzado casi, ya para que me dejaran en paz, pero no pasaba nada. Y una vez que hacíamos eso, ya hay fiesta en el cielo, de verdad. O sea, ellos les aseguran a ellos que por haber hecho o haber tomado esa decisión y haber hecho una oración que repitieron ellos, ni siquiera fue de su mismo corazón, ellos ya son salvos. Y ellos basan este ritual religioso en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Esto es lo que practican muchos predicadores, es un rito religioso. Yo no veo a la Biblia o a los apóstoles ni a Jesús haciendo estas cosas. Por su fruto los van a conocer. Jesús predicaba el evangelio y ya, sembraba la semilla. Porque mucha gente puede confesar a Jesús de labios, pero su corazón está lejos. Después de que tú digas, después de que viste el mensaje y dices que sí me aceptaste como Salvador y Señor, bueno, por tus frutos se va a ver si fue eso en verdad o no. Pero hoy en día, no, si confesas con tu boca, el poder está en la boca, el poder está en el Espíritu Santo que convierte, no en la boca. No, tú y yo no tenemos poder para crear nada, ni siquiera una partícula diminuta de cualquier materia, nada podemos nosotros crear de la nada, pero Dios sí. Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor y Señor? No haces lo que te digo. Eso es lo que Dios les diría a muchos de aquellos que concurren, que van a las iglesias, que nada más tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Bueno, Jesús nos dice que todos aquellos que practican este ritual religioso de repetir una oración y confesar a Él como el Salvador y Señor y siguen llevando una vida, continúan una vida buscando su propia voluntad y no la voluntad de Dios que está revelada en la palabra de Dios, son personas que no son salvas y van rumbo al infierno. Así que el nacimiento de Jesús, la Navidad, nos confronta con la realidad de que Jesús es el único Salvador, pero que también es el Señor. Y es imposible que Jesús solamente sea tu Salvador y no tu Señor. No. Y yo sé que nadie lo dice verbalmente. Nadie dice, no, Jesús es mi Salvador, pero no mi Señor. Nadie lo dice verbalmente. Sin embargo, nuestro comportamiento, nuestro diario vivir, si lo grita fuerte. Y ten cuidado, porque todo aquel que no reconoce a Jesús como Salvador y Señor terminará en el infierno. Así que en esta hora, ya para terminar, el nacimiento de Jesús, lo que acabamos de leer, un Salvador, un bebé, un niño nos es nacido, nos es dado. Un Salvador, dice, ¿verdad? Eso nos confronta con una pregunta muy personal. Y la pregunta no es, ¿has aceptado a Jesús como tu Salvador en tu corazón? Lo que sea que signifique eso, porque esto no es bíblico. No, lo bíblico es arrepiéntete de tus pecados, apártate del pecado y refúgiate en Jesús. Entonces Él te va a dar una nueva naturaleza. O sea, esa no es la pregunta. Millones y millones de personas lo han hecho y viven como si Jesús no fuera el Señor de sus vidas, como si ellos fueran los señores del universo, viven a su manera. Ya hemos citado últimamente este pasaje, pero cabe mencionarlo ahorita, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, yo me atrevo a decir que esos muchos que nos dice Jesús que en aquel día van a decir Señor, Señor, y que los va a decir apartados de mí, se están generando en esta época, porque como nunca antes se ha proliferado el evangelio light, superficial. Así es que la pregunta no es, ¿has aceptado a Jesús como tu Salvador en tu corazón? Esa no es la pregunta personal con la cual nos confronta el nacimiento de Jesús en este momento. La pregunta es, ¿has doblado tus rodillas ante Jesús como Señor? ¿Te estás sometiendo a su voluntad? Esta pregunta va a determinar tu destino eterno. Y recuerda, solamente según Dios hay dos destinos eternos. Un destino es el castigo eterno y el otro la vida eterna. Mateo 25, rápidamente. Jesús diciéndole a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones.
todos los seres humanos que hayan existido en todos los tiempos, y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Señor, Señor, para allá, cabrita, hazte para allá, nunca te conocí, nunca fuiste oveja, hazte para allá. Sin embargo, las ovejas les va a decir, venid, al ponerlos a su derecha, venid, ustedes benditos de mi Padre, de dar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y entonces dirán los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora escuche atentamente lo que Jesús dice al terminar esta enseñanza. ¿E irán estos al castigo eterno? ¿Quiénes? Sus ovejas, los que están a la derecha, o mejor dicho, los de la izquierda, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Te das cuenta? Hay solamente dos destinos. Castigo eterno o vida eterna. Así que la pregunta es, ¿has doblado tus rodillas ante este Jesús, el bíblico? Porque la Biblia dice que llegará un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Lo voy a leer textualmente desde el pasaje de Isaías. Escucha lo que dice Dios, porque Él quiere que todos sean salvos, ¿verdad? Y le dice a la humanidad, le dice a los seres humanos, mirad a mí, en la persona de Jesús, miren a mí, sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No es que venimos del chango, no es que hay otro Dios, no hay más que yo. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Qué es lo que no va a ser revocado? Que viene un día que todo ser humano, los mismos seres angelicales se doblarán ante Él y jurará toda lengua. Esto es lo mismo que Pablo citó en Romanos capítulo 14, 11. Porque escrito estaba citando Isaías 45. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Pablo en Filipenses como que no podía quitarse esa verdad de su mente, predicaba a Jesús crucificado, predicaba arrepentimiento. Él dice, por lo cual Dios también exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Según estos pasajes, va a llegar un día donde todos y cada uno de los seres humanos de todos los tiempos que hayan existido, grandes y pequeños, como vimos en Apocalipsis 20, adultos, niños, hombres, mujeres, ricos, pobres, reyes, plebeyos, creyentes, ateos, los inteligentes, los simples, doblarán sus rodillas ante Jesús y van a confesar que Él es Señor. Así que la pregunta es, ¿doblarás tus rodillas voluntariamente aquí en la tierra en este momento o esperarás a que Dios te fuerce a doblar tus rodillas y termines en el infierno? Yo creo que es aquí que voluntariamente uno puede decir, doblo mis rodillas ante ti, Jesús, que me rindo y te reconozco como Señor. Ayúdame a someterme a ti, porque si no lo haces aquí, lo harás allá en aquel día. Y es una realidad que esto va a ser así. Así es que el anuncio que acabamos de leer ahí en Lucas, de que hoy nos ha nacido en la ciudad de David, Salvador, que es Cristo el Señor, es un anuncio que nos confronta. ¿Es verdaderamente Cristo tu Salvador? Si es así, dale gloria a Dios. Repentinamente aparecieron esa hueste de ángeles y alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. ¿Qué te parece si terminamos dándole gloria a Dios en las alturas? Cantándole,